El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos pasó hoy un breve periodo en el hospital debido a algunos efectos secundarios temporales derivados de su tratamiento contra el cáncer. La salud del monarca ha mantenido al mundo en vilo, mientras la preocupación crece tanto dentro como fuera de los muros reales. En medio de este clima de incertidumbre, el príncipe William dio un paso adelante con una declaración que muchos temían escuchar, aunque deseaban que nunca se hiciera realidad. Sus palabras transmitieron a la vez tristeza y fortaleza. En cualquier momento, el suelo puede desaparecer bajo tus pies, reflexionó. Uno siempre piensa, a nosotros no nos ocurrirá, pero cuando finalmente sucede, sí, te arrastra a lugares muy oscuros, confesó, dejando a millones de personas buscando respuestas. ¿Qué fue exactamente lo que William reveló sobre el estado de su padre? ¿Y qué implicaciones puede tener para el futuro de la monarquía? Las soluciones existen. Hay respuestas reales para estos desafíos. Acompáñanos mientras desvelamos la dolorosa verdad detrás de la confirmación del príncipe William sobre la salud del rey Carlos. Una vida marcada por el deber y por retos imprevistos. Desde sus primeros días, la existencia de Carlos IX estuvo lejos de ser común. Nacido el 14 de noviembre de 1948 como primogénito de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, creció en el corazón de la realeza británica. Sus primeros años transcurrieron entre las estancias del Palacio de Buckingham y los jardines de Windsor, rodeado de protocolo, expectativas e historia. Quienes lo conocieron entonces recuerdan a un niño observador y sensible, que prefería escuchar antes que hablar, y que a menudo encontraba refugio en el silencio frente al bullicio de la vida palaciega. Fue el hermano mayor de la princesa Ana, seguido más tarde por los príncipes Andrés y Eduardo. La relación con Ana, en particular, se mantendría como una de las más sólidas de su vida. Su educación reflejó el equilibrio entre tradición y modernidad que caracterizaría su futura etapa como rey. Asistió a Cheam y posteriormente a Gordonstoun, en Escocia, el estricto internado que también había marcado la juventud de su padre. Aquel lugar no fue sencillo para él. Habló en varias ocasiones del clima duro y de la disciplina severa. Sin embargo, allí aprendió resistencia e independencia. Más adelante estudió en el Trinity College de Cambridge, donde se formó en antropología, arqueología e historia, materias que conectaban con su curiosidad permanente por la humanidad y por la relación del hombre con la naturaleza. A finales de los años 60, también recibió formación como piloto y sirvió tanto en la Marina Real como en la Fuerza Aérea, siguiendo la tradición militar de la familia. Quienes convivieron con él durante esa etapa lo describían como responsable y entregado, pero nunca ostentoso. En su juventud, Carlos desarrolló un profundo interés por la arquitectura, la conservación y el medio ambiente. En las décadas de 1970 y 1980, habló públicamente sobre sostenibilidad, cambio climático y agricultura orgánica, mucho antes de que estos temas se volvieran comunes. Fundó organizaciones como The Prince Trust, destinada a apoyar a jóvenes en situación vulnerable, y colaboró con numerosos proyectos centrados en un desarrollo urbano responsable. En ocasiones, sus discursos fueron objeto de burla por considerarse demasiado apasionados o fuera de lo convencional, aunque con el tiempo quedó claro que estaba adelantado a su época. Durante sus primeras décadas de servicio público, Carlos gozó de buena salud. Su amor por las caminatas al aire libre, la jardinería y la vida en su finca de Highgrove le permitió mantener un estilo de vida disciplinado. Hubo algún inconveniente menor, como una operación de hernia en 2003 o lesiones deportivas puntuales, pero nada que generara alarma pública. Sus colaboradores destacaban su energía durante las giras oficiales, su disposición incansable para saludar, ofrecer discursos y aún reservar tiempo para conversar con agricultores, artistas o pequeños empresarios hasta entrada la tarde. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022, Carlos ascendió inmediatamente al trono, convirtiéndose en el rey Carlos III.
Su llegada marcó el final del periodo de espera más largo de la historia de la monarquía británica. Muchos lo vieron como un punto de unión entre generaciones. El hijo respetuoso que preservaba el legado de su madre y, al mismo tiempo, un monarca con deseo de acercar la corona al pueblo y modernizar su imagen. Su transición al reinado. La transición al trono fue serena, pero cargada de emoción. El nuevo monarca habló de continuidad y compromiso, aunque en su voz también se percibía una firme determinación. Era un hombre que, por fin, asumía plenamente el papel para el que había sido preparado toda su vida. Antes de que los problemas de salud acapararan los titulares, nada hacía pensar que el rey Carlos padeciera alguna enfermedad grave. En entrevistas y actos públicos, se le veía vigoroso para su edad, cumpliendo sin dificultad con compromisos en todo el Commonwealth. Los asistentes del palacio destacaban su disciplina, su costumbre de comenzar las jornadas muy temprano y su hábito de trabajar hasta altas horas de la noche, revisando documentos o planificando actividades. Durante aquellos primeros años de reinado, tanto la población como la propia institución confiaban en que Carlos estaba listo para un mandato largo y estable. Sin embargo, el destino pronto demostraría que incluso en la cúspide de la monarquía más antigua del país, la vida podía cambiar sin previo aviso. Todo comenzó con un procedimiento médico rutinario, uno que apenas debería haber sido mencionado por la prensa. En enero de 2024, la Casa Real comunicó que el rey sería tratado por un agrandamiento de la próstata, una afección común y menor para los hombres de su edad. El comunicado transmitía tranquilidad. Incluso se insistió en que era un problema benigno y que el soberano mantenía un humor positivo. Por un instante, la ciudadanía respiró aliviada, pero entre bambalinas surgió lo inesperado. Durante la misma intervención, los médicos detectaron lo que el palacio describió con cautela como otro asunto independiente que generaba preocupación. Aquellas palabras, en apariencia neutras, pronto adquirirían un peso enorme. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las especulaciones. La redacción del anuncio parecía imprecisa, casi evasiva, y los observadores de la Casa Real intuían que no se trataba de una actualización común. Entonces llegó el 5 de febrero de 2024, una fecha que quedaría grabada en la memoria de los seguidores de la familia real. Esa mañana, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado breve pero inquietante. Su Majestad el Rey había sido diagnosticado con un tipo de cáncer y comenzaría un régimen de tratamientos regulares. Lo más impactante fue la aclaración. No se trataba de cáncer de próstata, pero no se especificaba cuál era. Para muchos, la falta de detalles no hizo más que aumentar la preocupación. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos, y las cadenas de televisión interrumpieron su programación para dar paso a coberturas especiales. La gravedad de esas pocas palabras, un tipo de cáncer, bastó para silenciar los habituales comentarios sobre la familia real. Y durante los meses siguientes, esa tensión se mantuvo. Fue en este clima de incertidumbre, espera y esperanza cuando el príncipe William daría más adelante un testimonio que confirmó lo que muchos temían: fortaleza en medio de la incertidumbre. Todo comenzó en una mañana londinense aparentemente normal, típica de la ciudad. Una neblina suave flotaba en el ambiente. El cielo lucía su característico tono gris plateado y el ir y venir cotidiano rodeaba el palacio de Buckingham. Los guardias reales, imponentes en sus abrigos escarlata, permanecían inmóviles como estatuas. El reloj del palacio marcó la hora con su campanada habitual, resonando con precisión en el patio. En el interior, los funcionarios se desplazaban por los pasillos de mármol con pasos silenciosos, inmersos en el ritmo constante del deber. Todo parecía parte de una jornada más de rutina real, pero exactamente a las 9:47 de la mañana, todo cambió. Primero fue un rumor, un susurro débil que se deslizó por los corredores como una corriente fría. Nadie quería aceptarlo. Un mayordomo se detuvo en seco. Una doncella dejó caer su bandeja. Un asistente se quedó mirando el suelo sin comprender. El silencio que siguió resultó casi irreal. Y entonces, por fin, alguien pronunció en voz alta las palabras que nadie esperaba escuchar, temblorosas y cortantes. El rey ha enfermado.
En cuestión de segundos, el palacio, que siempre había parecido inquebrantable, se convirtió de pronto en un hervidero de caos. Los guardias, acostumbrados a moverse con la solemnidad de siglos de tradición, comenzaron a correr. Las puertas doradas, símbolo de elegancia y continuidad, se cerraron de golpe con una urgencia casi desesperada. Vehículos oficiales aparecieron de la nada. Coches negros atravesaron el patio a gran velocidad, mientras las puertas se abrían y se cerraban de golpe y las voces se elevaban en un mar de confusión. El aire estaba cargado de tensión. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los mensajes circulaban de mano en mano, susurrados con dedos temblorosos. La calma había sido reemplazada por algo mucho más oscuro. Un miedo palpable, imposible de ignorar. Detrás de aquellos muros de piedra que habían resistido siglos empezaba a gestarse una tormenta. Y hacia el mediodía, el mundo recibió su primera señal de ese temporal. Llegó el comunicado oficial de la Casa Real. Breve, frío, enigmático. Su Majestad se encuentra bajo supervisión médica tras complicaciones derivadas del tratamiento. Nada más. Sin fotos tranquilizadoras. Sin un médico sonriendo ante las cámaras. Sin un gesto real desde el balcón de un hospital. Solo una frase. Y después, silencio. Pero ese silencio resonó por todo el Reino Unido. Se expandió por las salas de estar, las oficinas y las calles abarrotadas. Los presentadores de televisión tropezaron con sus palabras. Los periodistas acamparon frente a las rejas del palacio. Y millones de personas murmuraron la misma pregunta inquietante. ¿Qué le está ocurriendo al rey? Dentro del palacio, la atmósfera se volvía más densa a cada minuto. El personal se movía como sombras, hablando apenas, temiendo que hasta las paredes pudieran escuchar. Ellos sabían lo que el público ignoraba. No se trataba de un malestar pasajero, ni de un desmayo, ni de una fiebre. Era algo grave, alarmantemente grave. El rey, el hombre que había esperado toda su vida para llevar la corona, ahora luchaba por conservarla. La corona, símbolo de victoria durante generaciones, parecía de pronto demasiado pesada. Cuando cayó la tarde, los londinenses parecieron reflejar el estado del palacio. Nubes densas, grises, cargadas como si estuvieran a punto de romperse. Los grandes salones, antes llenos de ceremonias y risas, estaban ahora sumidos en un silencio opresivo, interrumpido solo por pasos apresurados y por oraciones susurradas con angustia. En el exterior, la multitud seguía creciendo. Rostros tensos, pegados a las verjas, buscando respuestas que aún no existían. A medida que el sol desaparecía, las primeras velas comenzaron a encenderse en el pavimento, pequeñas luces temblorosas en la penumbra creciente. Y dentro de esos muros, la historia parecía contener el aliento. La monarquía había sobrevivido a guerras, polémicas y tempestades, pero nunca a algo así, nunca a un miedo tan inesperado, tan íntimo. Porque esta vez no se trataba de política, ni de deber, ni de poder. Se trataba de un hombre frágil, mortal, aplastado bajo el peso de su corona. Lo que había comenzado como un día solemne terminó convertido en un susurro de incertidumbre. La prometida edad dorada del rey parecía ahora pender de un hilo. Y cuando la medianoche se acercó, una verdad quedó clara para todos los que murmuraban en los pasillos. El destino de la corona dependía del latido de un solo corazón. Y ese corazón estaba fallando. ¿Cómo encontró el príncipe William la fuerza para confirmar la noticia? ¿Cómo había manejado Carlos la carga del poder antes de la enfermedad? ¿Qué batallas silenciosas había librado en secreto? Es hora de descubrirlo. El peso de las palabras de un hijo. Cuando el príncipe William apareció frente a las cámaras, su voz se mantuvo serena. Pero el mundo entero percibió el peso que llevaba encima. Cada frase parecía cargada con la responsabilidad de la corona, de la familia y de una nación entera observándolo desde todos los rincones del planeta. El estado de mi padre es estable, dijo en un tono suave, pero su enfermedad es incurable. Así completó el príncipe William la frase que paralizó al mundo. Estamos atesorando el tiempo que aún tenemos juntos, añadió. El silencio que siguió fue más pesado que un trueno. No se trataba simplemente de confirmar un rumor.
Era la admisión abierta de una verdad demasiado dolorosa para ocultarla. A las afueras del palacio de Buckingham, la tristeza y la incredulidad se mezclaban en el aire gélido de la tarde. Miles de personas se congregaron hombro con hombro, algunos sosteniendo flores, otros velas, y muchos con los teléfonos en alto, reproduciendo una y otra vez el momento que acababan de presenciar. Algunos rezaban en voz baja. Otros miraban fijamente hacia las ventanas del palacio, esperando ver una silueta, un gesto, cualquier señal. Los reporteros se alinearon a lo largo del mall como centinelas. Las cámaras apuntaban hacia el balcón que tantas veces había sido escenario de saludos reales y que ahora permanecía oculto tras pesadas cortinas. Alrededor del mundo, los titulares estallaron. Los presentadores abandonaron el tono especulativo para adoptar uno lleno de pesar. 2 palabras comenzaron a repetirse sin descanso en todos los idiomas. Incurable y atesorar. 2 palabras que cambiaron para siempre la percepción del mundo sobre su monarca. Durante meses habían circulado murmullos. Desde que el rey Carlos fue diagnosticado con cáncer a principios de 2024, había seguido cumpliendo sus funciones públicas. Reuniones, audiencias, saludos diplomáticos, todos ejecutados con la serenidad que caracterizaba su reinado. Pero quienes lo veían de cerca notaban la diferencia. Movimientos más lentos, pausas más largas, un cansancio que ninguna sonrisa frente a las cámaras podía ocultar. No era la primera vez que el rey enfrentaba el dolor con una dignidad silenciosa. En su juventud, era la imagen de la fortaleza. Despertaba antes del amanecer, cabalgaba durante horas por la húmeda campiña escocesa y encontraba paz en la tierra y el esfuerzo físico. Su pasión por el polo y el campo no era un mero pasatiempo, sino una demostración de resistencia. Para él, la salud era disciplina, la resiliencia, un deber. Pero el tiempo, implacable como siempre, empezó a poner a prueba esa fortaleza. Las cirugías y lesiones llegaron en oleadas. La operación de rodilla en 1998, la reparación de hernia en 2003 y otros procedimientos menores en los años posteriores. En cada ocasión reaparecía sonriente, estrechando manos, saludando a los fotógrafos, decidido a demostrar que el cuerpo podía ceder sin que el espíritu se rindiera. Aún así, sus allegados percibieron un cambio sutil, una reflexión más profunda sobre la fragilidad, sobre el legado, sobre los límites de la fuerza. Y ahora, mientras William hablaba ante las cámaras, ese legado parecía sostenerse detrás de él. Orgulloso, endurecido por el tiempo, intacto. El rey que había jugado a polo pese al dolor, ahora inspiraba a un hijo que hablaba pese al desconsuelo. La monarquía siempre había representado la resistencia, el mantenerse erguido sin importar la tempestad. Pero esta vez, incluso la resistencia tenía un precio. Mientras el palacio permanecía inmóvil bajo el cielo gris de noviembre, el Reino Unido entero esperaba, suspendido entre gratitud y tristeza, preguntándose cuánto duraría ese silencio. Y cuando finalmente se rompa, ¿será para anunciar el final de un reinado o el comienzo de un cuestionamiento profundo dentro de la propia corona? No te vayas. El coraje detrás de la corona. El rey Carlos ha atravesado uno de los periodos más difíciles de su vida en los últimos años, especialmente después de que su salud diera un giro inesperado tras el diagnóstico de cáncer. Lo que debía haber sido una etapa de celebración y estabilidad tras su tan esperado ascenso al trono, se transformó en un tiempo de incertidumbre, preocupación y resistencia tanto para él como para su familia. Menos de un año después de convertirse en rey, surgió la noticia. El monarca había sido diagnosticado con un tipo de cáncer no especificado. El descubrimiento llegó de forma inesperada durante el tratamiento de una próstata agrandada, un problema común asociado a la edad. Los médicos detectaron algo más profundo, algo preocupante. La trayectoria de Carlos se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en la capacidad de levantarse con dignidad. Ahora que su estado se ha agravado, surge la pregunta: ¿cómo reaccionó realmente la familia real? ¿Se mostraron defensivos? ¿Hubo acusaciones internas? Es momento de analizar la respuesta dentro de la monarquía. Estas experiencias han recordado al mundo que, detrás de las coronas,
los títulos y los rituales solemnes, existen seres humanos reales, vulnerables, pero increíblemente resistentes. La historia del rey Carlos, marcada por la enfermedad y la perseverancia, se ha convertido en un testimonio vivo del poder de la determinación y de la fe ante la adversidad. A medida que continúa recuperándose y ejerciendo sus funciones, tanto él como otros miembros de la familia real se vieron obligados a retirarse parcialmente de la vida pública para centrarse en la salud, poniendo a prueba la fortaleza y la unidad del clan. Para el príncipe William, equilibrar sus responsabilidades oficiales mientras cuidaba de su padre enfermo y de su esposa se volvió casi insoportable. Definió el 2024 como el año más duro de mi vida. Una experiencia aterradora que dejó entrever una vulnerabilidad poco habitual en él, recordando que ni siquiera la realeza está a salvo del peso emocional que trae consigo la enfermedad y la lucha personal. Mientras tanto, el rey inició lo que sería un largo y complejo proceso de tratamiento. Los detalles exactos de su estado se mantuvieron en privado, fieles a la tradición real, pero era evidente que su recuperación no sería rápida ni sencilla. Durante más de un año, Carlos ha soportado en silencio terapias y evaluaciones médicas continuas, reduciendo drásticamente su agenda oficial. En cuanto a la princesa de Gales, recientemente anunció la esperanzadora noticia de que se encuentra en remisión. Un mensaje que levantó el ánimo de millones de personas que habían seguido su batalla con empatía y admiración. Su valentía ha reflejado la fuerza serena de su suegro, recordando al mundo que detrás del brillo y el protocolo, también existen historias profundamente humanas de dolor, resistencia y esperanza. La noticia del diagnóstico del rey no solo lo sacudió a él, sino también a una nación que acababa de verlo asumir el peso simbólico de la corona tras la muerte de la reina Isabel II. El anuncio generó ondas de preocupación en todo el Reino Unido y fuera de él. El público, que poco antes había celebrado su coronación con magnificencia, se encontró de repente rezando por su recuperación. Pero esta no fue solo la lucha de un hombre. En poco tiempo se convirtió en una prueba para toda la familia real. En un giro devastador, la princesa Kate Middleton también fue diagnosticada con cáncer casi al mismo tiempo que el rey. Un golpe que dejó a la institución profundamente conmocionada. Las apariciones públicas de Carlos se volvieron menos frecuentes, y cada vez que reaparecía, era recibido con calidez, aplausos y un profundo respeto. Muchos admiraban su decisión de seguir cumpliendo con su deber mientras libraba una batalla tan personal. Pese a sus dificultades de salud, el monarca ha ido retomando sus compromisos oficiales poco a poco. Su presencia en actos públicos se ha vuelto más habitual en los últimos meses, una señal de que está recuperando estabilidad y fortaleza. Quienes están cerca de él dicen que sigue siendo un hombre disciplinado, firme y muy reflexivo, cualidades que siempre han marcado su vida pública. Los anuncios inesperados, los cambios sorprendentes, comenzaron prácticamente en cuanto inició su reinado. Una vez coronado, la Casa Real inició una revisión exhaustiva de los patronatos, presidencias honorarias y vínculos con organizaciones benéficas. Esto no fue un ajuste menor, sino una reestructuración profunda que redefinió quién seguiría como patrón, qué causas pasarían a manos de otros miembros de la familia real y qué vínculos quedarían definitivamente cerrados. Nada parecido se había intentado en décadas. El objetivo era adaptar el nuevo reinado a las prioridades actuales y a la disponibilidad real de los miembros activos de la monarquía. También quedó claro desde el principio que muchos de los cargos mantenidos durante el largo reinado de la reina Isabel no continuarían simplemente por tradición, serían revisados con lupa. Aunque el proceso tomó meses y se llevó a cabo con gran discreción, el público quedó sorprendido cuando finalmente se divulgaron los resultados. Veamos con más detalle lo que ocurrió realmente. La primera gran noticia que llamó la atención fue la renuncia a numerosos patronazgos. La decisión se explicó como una medida necesaria para mantener una carga de trabajo manejable para la familia real. Pero para muchas organizaciones benéficas, la noticia fue inesperada. Cientos de entidades se habían acostumbrado al prestigio de contar con un miembro de la realeza como patrono, y algunas incluso habían construido parte de su identidad alrededor de ese vínculo.
El palacio aseguró que era imposible mantener todas las conexiones, por lo que era necesario realizar recortes. La medida se presentó como una forma de concentrar los esfuerzos en las áreas más importantes, pero dejó en claro que este reinado seguiría un rumbo distinto. Poco después, se publicaron listas y comunicados oficiales detallando qué organizaciones conservarían a su patrón, cuáles recibirían uno nuevo y cuáles perderían el enlace real por completo. La renuncia al cargo de coronel de los Scots Guards fue otro símbolo del cambio. El rey había desempeñado ese puesto durante décadas, asistiendo a desfiles y actos regimental, pero la edad comenzaba a pasar factura. Su decisión reflejó cómo los miembros mayores de la familia estaban reduciendo lentamente sus obligaciones, permitiendo que un círculo más pequeño de royals asumiera el trabajo principal. Al mismo tiempo, la Casa Real destacó las enormes obras de renovación en el Palacio de Buckingham. Aunque los trabajos llevaban años en marcha, ahora se convirtieron en un tema central. El proyecto fue descrito como la reforma más extensa en toda la historia del palacio, con un costo de cientos de millones financiados mediante un aumento en la asignación soberana. El palacio justificó la obra como imprescindible, advirtiendo que el edificio corría riesgo de sufrir daños graves si no se intervenía. Debido a estas reformas, ya no era posible utilizar Buckingham Palace como antes. Se anunció que las visitas de Estado y las recepciones más grandes serían trasladadas a otros lugares. La nueva reina también vio ampliada su lista de patronazgos, reflejo de la confianza depositada en su papel dentro del sistema y de la estabilidad que representaba. La comunicación pública recalcó que no se trataba de asignar nombres al azar, sino de reconocer el trabajo que ya venía realizando desde hacía años. Varias organizaciones expresaron públicamente su gratitud al saber que contaban con su apoyo. Shelter Box, una entidad dedicada a la ayuda en desastres, confirmó que seguiría siendo su patrona. El Queen's Nursing Institute también agradeció su respaldo, subrayando la relevancia de su participación. Estos mensajes demostraron que la revisión no se trató únicamente de pérdidas, sino también de nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, otro anuncio reveló cómo la familia real gestionaba los cambios generacionales. El duque de Kent, primo de la difunta reina y uno de los miembros más veteranos de la familia real en funciones, comenzó a ceder sus cargos militares. Estos cambios no fueron aislados. Formaban parte de un patrón mucho más amplio en el que los royals de mayor edad reducían sus responsabilidades. Los informes hablaban de jubilaciones, traspasos y reestructuraciones internas. Todas estas decisiones tenían la intención de hacer que el sistema funcionara mejor. Pero aquí llega el giro inesperado. Estos ajustes no solo transformaron la organización interna, sino que también afectaron profundamente a varios miembros de la familia real, generando tensiones detrás de las paredes del palacio. Y uno de los casos más sorprendentes fue el de la reina Camila, quien, según varias fuentes, habría llegado a su límite emocional debido a los recientes acontecimientos. Quédate con nosotros, porque lo que vamos a revelar sobre Camila podría dejarte sin palabras. Para muchas organizaciones benéficas que habían esperado meses sin saber su destino, este fue un momento decisivo. Las que conservaron el respaldo real sintieron alivio. Las que lo perdieron, una profunda decepción. Algunas habían mantenido vínculos con la realeza durante más de un siglo, por lo que perder ese apoyo suponía un cambio enorme. Uno de los puntos centrales de la revisión fue la ampliación del papel de la reina Camila. Se confirmó que asumiría el patrocinio de alrededor de 15 nuevas organizaciones, incluyendo entidades dedicadas a la enfermería, la alfabetización y el voluntariado, áreas que ella había apoyado desde hacía años. Para Camila, esto representó tanto una continuidad natural como un crecimiento significativo. Como duquesa de Cornualles, había construido una imagen pública centrada en la lectura y en el apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Con los trabajos en Buckingham Palace en marcha, Windsor Castle y St. James's Palace fueron escogidos como sedes alternativas para actos oficiales. La decisión era práctica, pero marcaba un claro alejamiento de la tradición. Durante generaciones, los líderes extranjeros habían sido recibidos en los mismos salones históricos del palacio,
y su cierre alteró profundamente la atmósfera de estas ceremonias. El palacio aseguró que este cambio era temporal, limitado al tiempo que duraran las obras, pero dado que el proyecto se extendería por años, estaba claro que influiría en gran parte del reinado actual. El enorme costo de la renovación, que alcanzaba varios cientos de millones, y se financiaba con un aumento en la asignación soberana, pronto se convirtió en un tema candente de debate público. Muchos se preguntaron si los contribuyentes debían financiar la modernización del palacio. Quienes defendían la inversión afirmaban que se trataba del mantenimiento esencial de un edificio histórico, una prevención necesaria para evitar reparaciones mucho más costosas en el futuro. La Casa Real justificó el gasto resaltando deficiencias técnicas urgentes, mientras los administradores del Sovereign Grant subrayaban que existía un proceso de supervisión estricto. Los informes financieros oficiales mostraron aumentos en gastos como energía y salarios del personal, explicando así la necesidad de recortes en otras áreas. Todo ello encajaba con el mensaje general del palacio: modernización, transparencia y control del gasto. La magnitud total de la revisión quedó clara cuando se confirmó que casi 200 organizaciones habían sido afectadas. No se trataba de un ajuste menor, sino de una reestructuración de gran alcance. Mientras tanto, ¿qué opinas sobre el impacto que ha tenido el recorrido médico del rey en la imagen moderna de la monarquía? ¿Ha acercado a la familia real al público? ¿O simplemente nos ha recordado que, detrás del protocolo, también son seres humanos?